La falacia preadámica. Voy a tocar este tema porque estoy viendo que se está haciendo muy común que ciertos pastores, ciertos predicadores por ahí estén hablando de esto y esto es una falacia, es una mentira, es un engaño. Esto no sale en la Biblia. ¿Mm? Así que la falacia esta no es más que una hipótesis. Yo le llamo falacia porque es con mala intención. Es decir, estos predicadores quieren insertar esta hipótesis, esta idea que se le ocurrió a alguien en la Biblia. Y eso implica maldad. Por lo tanto, yo le llamo falacia preadámica. Esta hipótesis ha sido promovida por varios eruditos en distintos periodos de la historia humana, ¿ya? Que quiero tocar solamente a los más célebres, ¿ah? A los más conocidos. El primero fue el emperador romano Juliano el Apóstata. Mira cómo le decían, Juliano el Apóstata. ¿Cómo habrá sido el hombre? El año 331 hasta el año 363 después de Cristo fue emperador romano. Y el otro es un teólogo. Y fíjase que es un teólogo calvinista. Este teólogo se llamaba Isaac de la Peyre. Se escribe Isaac de la Peyre. No sé cómo se pronunciará, pero le voy a poner Peyre. ¿Ah? Isaac de la Peyre. Este hombre vivió entre el año 1596 y 1676. Estos son los dos ejemplos más notables, los más conocidos, porque hay muchos más. Ahora, esta hipótesis preadámica, eh, tal como la propuso Isaac de la Peyre, y la reforma y la forma de que adopta va en estrecha relación con la llamada teoría de la brecha, que es otra idea ridícula que quieren insertar en la Biblia, también conocida como la interpretación de las ruinas y la reconstrucción. Bueno, según este teólogo llamado Isaac de la Peyre, Dios creó a los gentiles, al pueblo no judío, en el sexto día, cuando dijo hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, en Génesis 1:26. No creó a los judíos hasta después del séptimo día, su día de descanso. En algún momento después del séptimo día, Dios creó a Adán, el padre de los judíos. Mira qué ridiculez más grande. O sea, aquí dice que Dios creó a los hombres gentiles, no a los judíos, el día sexto. Y después del séptimo día vino a crear a Adán y a Eva. Eso no está en la Biblia, esa idea de él, ridícula por cierto. Isaac de la Peyre citó las escrituras para apoyar su teoría. Y habló de esto, ¿ah? Dijo lo siguiente, que Caín tenía mucho miedo de ser linchado y que Caín se había casado con una mujer extraña, una mujer desconocida. Y el hecho de que fundara también Caín una ciudad, según puede usted leer en Génesis capítulo 4, del verso 14 al 17. Y se interpretan como prueba de que existió otra raza de hombres con Adán y su familia. Ese es otro invento más de este hombre. Más adelante, Isaac de la Peyre reinterpretó otro pasaje de la Biblia y le dio una interpretación a la luz de su particular interpretación. ¿Se acuerda usted que la Biblia dice que la Biblia no es de interpretación privada? Es decir, no puede venir un hombre a interpretar la Biblia a su manera. Bueno, este hombre lo hizo. El relato del Génesis hizo esto. Y consideremos un pasaje muy conocido. Por ejemplo, en Romanos, en el capítulo 5, del verso 12 al 14. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre,
y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no sin culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión que hizo Adán, el cual es figura del que había de venir. Se interpreta este pasaje en que la muerte comenzó con el pecado de Adán y reinó sin control entre los hombres, ¿cierto? Bueno, pero el teólogo Isaac de la Peña interpretó este pasaje de otra manera. Según Isaac de la Peña, los gentiles preadámicos, los que existían antes que Adán, pecaron contra Dios, pero de una manera distinta a la que pecó Adán. Es decir, el pecado de ese hombre no era tan atroz, no era tan grande como Adán. Y por eso el pecado de Adán trajo consigo la muerte, mientras que ellos no. Ellos simplemente pecaron contra la voluntad moral de Dios, mientras que Adán pecó contra la ley de Dios al desobedecer y comer del fruto que el Señor le había prohibido comer. ¿Te das cuenta? ¿Cómo inventa a su manera? Este teólogo Isaac de la Peña llamó a esto la ley del paraíso, la que rompió Adán. Y este hombre se supone que era teólogo. ¿Ah? Mire, veamos las cosas bien claras. En primer lugar, a Adán se le llama el primer hombre, según 1 Corintios capítulo 15, verso 45. Esto es incoherente con la idea de que Dios creó a los hombres antes que Adán. Es ridículo. La Biblia con este versículo echa por tierra toda esa idea tonta que este hombre ha querido introducir o quiso introducir, porque ya debe estar quizás donde. En segundo lugar, Isaac de la Peña, los gentiles debían, por otro lado, los gentiles debían vivir fuera del jardín según Isaac de la Peña, mientras que Adán disfrutaba de vivir dentro del paraíso, un privilegio porque él conllevaba o tenía que cumplir la ley de Dios que le había dado de no comer de fruto prohibido. Sin embargo, Génesis, en el capítulo 2, entre el verso 5 y el 8, dice claramente que antes de que Dios creara al hombre que había formado, el mismo hombre que puso en el jardín, no había hombre en la tierra para labrar la tierra. Por otro lado, Dios creó a Eva para Adán, porque Adán estaba solo y no había nadie más como él en su entorno. Recuerde usted que el Señor lo dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y ahí le creó a su mujer. ¿Te das cuenta? No se halló ayuda idónea a nadie para Adán. Solamente habían animales, no habían hombres. Según Génesis 2, del capítulo 18 al 20. Ahora, Adán llamó a su mujer con el nombre de Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. ¿Cómo puede ser Eva madre de todos los vivientes si antes de ella existió más gente? Es ridículo. ¿Te das cuenta cómo cada verso tira por tierra toda esa idea estúpida que este teólogo, Isaac de la Peña, quiso entrometer, y todavía esto está metido en algunos por ahí? Eva fue llamada Eva porque fue madre de todos los seres vivientes, según Génesis capítulo 3, verso 20. El miedo que tenía Caín de ser linchado y su matrimonio con una mujer desconocida, según Isaac de la Peña, y el hecho de que fundara una ciudad, esto lo puede encontrar en Génesis capítulo 4, del verso 14 al 17, Adán tuvo hijos e hijas.
Génesis 5:3. Con 130 años podría haber tenido nietos, bisnietos, para cuando Caín mató a Abel. ¿Me entiende usted? Es decir, cuando Caín mató a su hermano Abel, Adán ya había engendrado y ya tenía nietos y bisnietos. Caín se casó con un miembro de su familia, una hermana. ¿Ah? Eso era necesidad en aquella época porque se estaba llenando la tierra, ¿cierto? En cuanto a la fundación de una ciudad de parte de Caín, sí puede ser. Él vivió hasta la edad de, mira, según lo entendido, Caín podría haber vivido entre 800, 900 años más o menos. Y cuando murió su familia habría sido una cantidad tan grande que más o menos se calcula entre 28 a 30 generaciones distintas, y lo que podría formar una pequeña ciudad. Según la teoría de la brecha, otra falacia más estúpida todavía, que habla de que en Génesis capítulo 1, entre el verso 1 y el verso 2, sale que se creó el mundo preadámico. En ninguna parte de la Biblia sale eso. ¿Te das cuenta? Y que transcurrió un tiempo no especificado durante el cual Dios creó una raza preadámica de hombres que vivieron en la tierra hasta que Dios los destruyó en un juicio. Y se dice que otras criaturas existan, como los dinosaurios también, por ejemplo. O sea, como tú entre un verso y el otro, estos tipos le ponen una historia, pero que no pega ni con ni con la gotita, ni con el pegamento más firme que encontré en la tierra, vaya a pegarla a la historia de lo que dice la Biblia. Ahora, este asunto de que se debe, lo que siempre se dice, por eso que a mí me gusta hurgar siempre en los diccionarios de traducción del hebreo al español y del griego al español para poder entender palabra por palabra, porque fíjese que una traducción errónea puede traer un montón de consecuencias, y a continuación quiero nombrarle esas consecuencias. Por ejemplo, una Biblia de la versión inglesa King James, así se llama la versión de esa Biblia, King James, muy buena Biblia por cierto, ha sido a causa de esta mala interpretación. Esta Biblia tiene una mala interpretación, la cual es la siguiente. En esta Biblia King James, Dios dice a Adán: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Los defensores de la teoría de la brecha del mundo preadámico dicen que la palabra utilizada aquí para decir llenad, la interpretan ese texto, esa palabra específica, como que Adán y Eva debían volver a llenar la tierra. Debían llenarla de nuevo. Eso es lo que ellos dicen. El problema con esto que tienen estos tipos, una vez más, es justamente lo que les acabo de decir, la exégesis. Ahí es donde se caen. Porque la palabra hebrea que significa llenar es la palabra malé. Malé. Y simplemente tiene este significado: llenar o estar lleno. Ahora, ellos escogieron, los que tradujeron esta Biblia, el King James, de toda la gama de textos que usted aquí, yo les voy a mostrar el diccionario Strong del hebreo al español, y usted puede ver ahí que tiene varios significados la palabra malé. ¿Ah? Pero ellos escogieron, el que hizo esta traducción, escogió la palabra rellenar en lugar de llenar. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿por qué escogió esa palabra este hombre? Porque en el inglés de aquella época en que se hizo esta iglesia, esta Biblia,
Fue la llamada época de la Isabelina del siglo XVII. Y en ese tiempo, en el inglés, rellenar significaba llenar. ¿Te das cuenta? Entonces, he ahí la confusión. Casi todas las traducciones de las Biblias modernas traducen la palabra hebrea malé simplemente como llenar, para el pasaje mencionado en Génesis 1:28. Usted puede revisarlo si quiere. Ahora, los defensores de la teoría de la brecha responden señalando que Dios dijo a Noé, después del diluvio, fructificaos y multiplicaos y llenad, es decir, malé la tierra. Esto está en Génesis 9:1. Evidentemente que Noé debía rellenar la tierra después del diluvio porque ya había estado llena. El problema con la teoría de la brecha es que coloca la mortalidad humana. Ese es el problema que ellos tienen. La mortalidad humana preadámica antes del pecado de Adán, ese es el problema que ellos tienen. La Biblia es bastante clara en cuanto a que la muerte entró por el pecado de Adán. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. 1 Corintios 15, versos 21-22. La Biblia es bastante clara y no deja lugar a dudas sobre la mortalidad humana antes del pecado de Adán. Ella no existía, es decir, la muerte entró al planeta Tierra después de que Adán y Eva pecaron. El que niegue todo esto está negando una doctrina completamente esencial y central de la Biblia. Como puede ver usted, esta teoría, esta falacia, se cae por todos lados cuando usted la compara con la Biblia. Ahora, pero si aún así usted tiene alguna dudita por ahí, quiero que lea este versículo, porque este versículo lo está diciendo el propio Jesucristo. Bendito sea su nombre. Está en Mateo capítulo 23, en el verso 35. Y dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Barachías, el cual matasteis entre el templo y el altar. Si hubiese existido vida antes de Adán, Jesús aquí habría dicho para que les cayera a ellos la pena por la sangre derramada no desde Abel, desde el mundo preadámico hasta la sangre derramada de Zacarías. Sin embargo, Jesús no dijo nada de eso. Jesús aquí, el Dios Todopoderoso, Jesús dijo, para que venga sobre nosotros toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel. Abel fue el primer ser humano que murió. No hay otro. ¿Te das cuenta? Es decir, la muerte entró por el pecado de Adán y el primero que murió fue Abel. Nadie más había muerto. ¿Te das cuenta? No había muerto nadie más. Y lo está diciendo el propio Dios hecho hombre. Ahora, ¿a quién le va a creer usted, querido hermano? ¿A un teólogo del año 1500 y tanto? ¿De dónde sacó ese teólogo esta idea tan ridícula? ¿Quién cree usted que le pasó esa idea? Espíritus inmundos, por supuesto. No hay otra razón. Por eso que la Biblia nos dice que nosotros, todas las profecías, todo aquello hermano que tenga un don de profecía y de una profecía,
hay que tomar esa profecía y revisarla, compararla con lo que dice la Biblia. Y esa profecía tiene que estar acorde con lo que dice la Biblia. Si no, viene de otro lado y no de Dios. Y esta cuestión de la creación preadámica no viene de Dios, porque no está en la Biblia. Y hoy he visto como que hay muchos predicadores que están tocando mucho este temita del mundo preadámico. Por eso que quise hacer yo esto, para darle a usted la herramienta para que se convenza y vea que lo que dice la Biblia en ninguna parte dice que hubo un mundo preadámico. Eso es una falacia, ni más ni menos que una falacia. Espero que esta información sea de utilidad para usted, porque eso es lo que a mí me mueve, porque cada vez que escucho a estos predicadores decir esto, a mí me hierve la sangre, porque simplemente están engañando. O sea, si él se dejó engañar allá, el problema de él, hombre. Si se supone que tiene que leer la Biblia, se supone que son pastores, se supone que son teólogos. Un teólogo, su trabajo es estudiar y leer la Biblia. ¿Ah? Y si no lo hace, entonces le da oído a estupideces como esta. Y todavía la quieren insertar en la Biblia, como si estuviera en la Biblia. Como si uno fuera imbécil, que le están metiendo en la cabeza que no, si está vista, está entre estos dos versos está. Mentira. Entre esos dos versos lo único que hay es un renglón en blanco y punto. Nada más. No se olvide que Jesús dijo, mirad que nadie os engañe, porque van a venir muchos, incluyendo o tratando de engañar incluso a los escogidos. Y eso lo van a hacer con la Biblia. Eso lo van a hacer con la enseñanza de la Biblia. Que el Señor Jesucristo les bendiga en grande manera y nos vemos a la próxima. Maranata.